Mucho se habla en nuestro país de la tiroides y es que justamente esta glandulita genera muchas complicaciones entre los costarricenses. Bueno, le cuento que es una glandulita que se encuentra alojada en esta parte frontal, digamos, del cuello y es la encargada justamente de producir todas esas hormonas. Entonces, cuando produce muchas hormonas se llama hipertiroidismo, el cuerpo se vuelve loco, y cuando no produce la cantidad de hormonas necesarias se llama hipotiroidismo, ¿cierto, doctor? Exacto. Bueno, aquí tengo conmigo al doctor Miguel Olguibe Méndez, y justamente para hablar de esta glándula que a veces se nos porta mal, tanto en hombres como en mujeres, con mayor incidencia, doctor, me parece que en las mujeres. Sí, claro. ¿Verdad? Muy buenas tardes y gracias por Bienvenido. la invitación. Bueno, como usted lo decía claramente, es un órgano endocrino, lo que hace es producir hormonas, está ubicado en la parte anterior del cuello a nivel del cartílago tiroides, ¿verdad? Entonces está como de fácil acceso para manipularla, palparla, incluso para procedimientos quirúrgicos. Es muy importante para el funcionamiento del cuerpo en general, por decirlo así, es como el acelerador del carro, ¿verdad? Entonces no puede ni usted meter el acelerador mucho porque va a exceso de velocidad, ni muy poquito porque más bien va muy lento y va haciendo presa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esa es la función real de ella, es controlar el metabolismo en general. La velocidad nos ayuda, por ejemplo, a la velocidad a la que se contrae usualmente el corazón, si va más rápido, más despacio, el tracto gastrointestinal, si se mueve más despacio o más rápido, incluso a la hora de pensar, ¿verdad? Que de pronto cuando tienes algún problema de tiroides pensás más despacio. Y cuando una persona tiene hipotiroidismo, una función excesiva, andan como acelerados, por decirlo así. Esto le iba a consultar, doctor. ¿Cuáles son esas banderillas que me hacen notar que algo no está bien, que eventualmente podría ser la tiroides? Ok, bueno, en el caso del hipotiroidismo, o sea que la tiroides no está funcionando bien, vamos a tener que la persona con el tiempo empieza a ganar peso, ¿verdad? Que de pronto tiene trastornos del ánimo, de pronto está más deprimida por situaciones del día a día, es una persona que de pronto tiene la piel muy reseca, ¿verdad? Le empiezan con cuadros de estreñimiento, porque como les dije, el tracto gastrointestinal empieza a trabajar más despacio. De pronto dicen, qué raro, me siento como diferente o como desacelerado, pero no encuentran como un motivo, ¿verdad? Y es muy frecuente que hayan personas con problemas de la tiroides que no se den cuenta de eso y que no se diagnostican a tiempo por no acudir a hacerse los exámenes. Ok, vamos a abrir la línea telefónica. Acá tengo el celular. Vamos a abrir el número de WhatsApp que es 7003-1234 para que usted le pueda hacer las consultas a nuestro experto. Va a aparecer en pantalla y está 7003-1234 para que usted en materia de tiroides le pueda consultar al doctor. Bien, doctor, tanto en hombres como en mujeres, ¿los síntomas se manifiestan de manera diferente? No, realmente. ¿Entre géneros o igual? No, igual, sea más frecuente los padecimientos de la tiroides en las mujeres, como les expliqué ahorita, esos eran como los síntomas más frecuentes cuando tenemos hipotiroidismo, o sea, que la glándula no está funcionando, no está produciendo la cantidad de hormona que puede y andamos como desacelerados, como desinflados, por decirlo así. Y por el otro lado tenemos personas en las que más bien la glándula tiroides está funcionando más de la cuenta y andamos como acelerados, ¿verdad? No sé, como con un temblor, anda con sudoración, presentan cuadros de diarreas, usualmente tienen la frecuencia cardíaca mucho más alta de lo normal o presentan cuadros de hipertensión arterial. Cuando ya es un padecimiento que lleva meses o años, incluso los pacientes empiezan a hacer algo que se llama exoftalmos, que los ojos empiezan a salirse un poquitito, por decirlo así, de la fosa, que son como los síntomas más frecuentes cuando uno tiene el hipertiroidismo, que más bien uno anda, por decirlo así, en palabras sencillas, acelerado, ¿verdad? Anda como eléctrico, por decirlo así, que son los dos extremos, ¿verdad, Juan? O estás muy ponchado, muy deprimido, muy apagado, o muy acelerado en el otro extremo, haciendo todo lo contrario. Doctor, hoy el campo de la salud ofrece una serie de alternativas, desde el área farmacológica hasta la cirugía, por ejemplo. ¿En qué casos se puede vivir con alguna de las dos condiciones, por ejemplo, con una farmacología adecuada? Sí, realmente en el caso del... Sin llegar a la cirugía. Exacto, sí. Okay. En el caso de los pacientes con hipotiroidismo, o sea, que están como
desacelerados, por decirlo así, usualmente lo que hace uno es suplementarlos con la hormona. La glándula de tiroides no la está produciendo, ¿ok? Se la damos de manera exógena con una pastillita, que es la tiroxina. Entonces, al darle ese medicamento, el cuerpo puede volver a regular el metabolismo de una manera adecuada y la persona empieza a recuperar su vida normal, ¿verdad? Sus síntomas se empiezan a ir quitando con el tiempo, el peso que había ganado en exceso y los otros síntomas que hemos dicho anteriormente empiezan a mejorar. Y por el otro lado, si una persona está muy acelerada, está con hipertiroidismo, vamos en esos pacientes a utilizar yodo radioactivo, porque la glándula tiroides capta el yodo de la alimentación. Pero cuando usamos yodo radioactivo, que es tóxico por decirlo así, la glándula tiroides agarra ese yodo para procesarlo, pero como es tóxico, destruye las células de la tiroides que están trabajando en exceso. Entonces usualmente llegamos a un estado que llamamos eutiroideo, cuando ya la cantidad de hormona es la adecuada para la persona. Dice doña Patricia, solo aceptamos mensajes de texto a través del 7003-1234. No podemos recibir llamadas telefónicas, solo mensajes de texto. Dice doña Patri que hablemos de los nódulos. Cuénteme qué es eso. Ok, bueno, los nódulos son tumoraciones que pueden ser tumoraciones benignas o malignas. Es muy raro que usualmente uno las detecte al examen físico porque la gran mayoría son muy pequeños, ¿saben? Cuando uno examina a la persona, palpa la tiroides y usualmente puede uno, en algunos casos, palpar ese nódulo. Uno puede, digamos, sentir en las características, bueno, ese es un nódulo blando, se moviliza cuando le pasamos el dedito por encima, no se siente adherido a ningún plano profundo, ¿ok? Tiene características de benignidad, o sea, de que no sea nada maligno. O de pronto hacemos una palpación de la tiroides, sentimos un nódulo que está como una piedra, que cuando uno lo quiere mover, no se mueve con otras estructuras y uno dice, bueno, esto no me está gustando tanto, ¿verdad? Esa es en la parte clínica del examen físico. ¿Qué es lo que hacemos en estos pacientes? Enviarlos a hacerse un ultrasonido de cuello. Con el ultrasonido de cuello nos vamos a dar cuenta si ultrasonográficamente hay características de benignidad o de malignidad. Si tiene alguna característica de malignidad o es medianamente sospechoso, que tenemos una clasificación que se llama T-RADS para eso, entonces el radiólogo dice, mira, sí, es adecuado que hagamos mejor una biopsia, porque esa pelotita tiene algunas características que no nos gustan. Mejor tomamos una biopsia con una agujita fina, ¿verdad? Y anestesia local, ahí no siente mayor cosa, y estudiamos esas células al microscopio para que el patólogo nos diga, mira, no, eso es una lesión, eso es un nódulo benigno, ¿verdad? Es un nódulo coloide. O mira, ahí se encuentran unas células que tienen características ya de malignidad. Mejor hacer cirugía en esos casos. Doctor, un caballero nos hace el favor de escribirnos. Voy a leerlo tal cual, es que me dio risa leerlo y ahora van a ver por qué. El mensaje dice lo siguiente. Buenas tardes, mi esposa se le inflama el galillo. Así dice. Es que me dio risa esa palabra, tenía mucho no escucharla. ¿Esto es un síntoma de tiroides? Es la pregunta que hace el caballero. Ok, bueno, buenas tardes. Realmente no, vamos a ver. A menos que la persona tuviera un crecimiento de la tiroides muy, muy marcado, no va a tener ningún tipo de sintomatología. Cuando la tiroides está muy grande o hay un padecimiento de la tiroides maligno, por ejemplo, la tiroides empieza a crecer también hacia adentro y a obstruir el conducto por el que bajan los alimentos, que es el esófago, o el que está más anterior, que es la tráquea. Entonces, usualmente la persona puede tener de pronto un cambio en el tono de la voz o algún tipo de dificultad al momento de respirar o alguna dificultad a la hora de deglutir. Esos son como los síntomas más usuales, pero usualmente está un poquito lejos de la úvula, entonces no va a haber ningún tipo de sintomatología a ese nivel. Doctor, justamente esto nos está preguntando Jessica. Dice, buenas tardes. No tengo ningún síntoma, pero sí el cuello muy grueso, como si tuviera pelotas. Bueno, en este caso, bueno, lo inicial es hacer un examen físico para revisar todo ese cuello, a ver si se palpa alguna masa o algún ganglio linfático inflamado en la zona supraclavicular en alguno de los dos lados, que nos puede hablar de padecimientos a nivel gastrointestinal. Y luego de eso, lo recomendable en el caso de ella sería específicamente hacerse un ultrasonido del cuello para ver si realmente es la tiroides la que está dando ese problema o es que hay en esta zona un poquito de grasa más de lo usual o algún otro padecimiento. Aquí nos manda un mensaje una señora muy linda, dice, gracias guapos. Ah, muchas gracias señora, con todo gusto le vamos a responder. Dice, hable del bocio, doctor, ¿es lo mismo? Sí, el bocio es un crecimiento benigno de la glándula tiroides. Eso ya no lo vemos
tanto hoy en día porque ahora los alimentos están fortificados con yodo. Entonces uno lo veía zonas endémicas donde la gente no utilizaba yodo en la alimentación. Entonces la tiroides trataba como de crecer para compensar esa falta de yodo y tener pues mayor capacidad de metabolizar. Entonces no lo vemos con tanta frecuencia hoy en día, pero todavía se ven ocasionalmente casos de bocio. Usualmente el bocio es un padecimiento benigno. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo y con los años, esa glándula tiroides sigue creciendo, aunque la persona se suplemente y puede hacer crecimiento hacia los lados o hacia atrás, generando estos síntomas, ¿verdad? Como dificultad para tragar o para respirar, o incluso pueden hacer una extensión hacia el tórax que hace que la cirugía sea un poquito más compleja en esos pacientes. Doctor, aquí una muchacha nos hace el favor de hacernos una consulta, o de hacerle más bien a usted una consulta. Dice, buenas tardes, me hicieron un ultrasonido, me salieron varios nódulos. ¿Esto tiene que ver directamente con la tiroides? Sí, vamos a ver, si eran nódulos tiroideos, sí. Ahí lo importante es que en ese reporte del ultrasonido usualmente ponen una clasificación que se llama TIRADS, T-I-R-A-D-S, que nos va a decir si los nódulos que encontró el radiólogo, qué características tienen desde el número 1 hasta el 5, por decirlo así, ¿verdad? De características muy benignas como 1 y 2, el 3 como que queda duda de las características de ese nódulo, y 4 o 5 que dicen, mira, le hice el ultrasonido, esos nódulos no me gustan, mejor hacerles biopsia. Entonces, de acuerdo a lo que haya visto el radiólogo en ese reporte, en ese ultrasonido, perdón, de acuerdo a eso es donde vamos a tomar las medidas. Ok, lo seguimos vigilando, lo estudiamos en 6 meses, en un año, o hacemos una biopsia para ver que no estemos ante un cáncer. Doctor, vamos a hablar en qué momento se decide una cirugía, pero siempre previo a la cirugía, sobre estos nódulos o sobre tiroides se va a tener que hacer una biopsia o no necesariamente. Sí. El cirujano puede mandar de una vez a la cirugía sin necesidad de biopsia. Sí, usualmente uno prefiere la biopsia confirmatoria, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes en los que hay algún tipo de sospecha de cáncer, porque hay cáncer papilar, hay cáncer folicular, hay cánceres indiferenciados, hay diferentes tipos de cánceres y de acuerdo a eso a veces en algunos casos varía un poquito el tratamiento, pero en la gran mayoría de los casos son de manejo quirúrgico. O le hacemos una biopsia y después hacemos estudios de extensión y vemos que ya ese cancercito tiene una raíz, ¿verdad? Una metástasis en un pulmón o en alguno de los ganglios del cuello, entonces ya ahí nos cambia un poquito el manejo, decir, bueno, ocupamos darle algún tipo de quimioterapia antes y después operarlo, o lo operamos y después le damos quimioterapia, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a hacer que haya una variación en eso, pero usualmente siempre hacemos la biopsia para confirmar a qué nos vamos a enfrentar en el salón de operaciones. Claro. Doctor, aquí nos hace un caballero, nos hace la siguiente consulta. Dice, al acostarme se me tranca la garganta, como el galillo, dice, y me preocupa porque me cuesta tragar. Ok. Bueno, en esos casos, idealmente, luego el examen físico, uno dice, bueno, ok, vamos a hacer una gastroscopía. Entonces, con la gastroscopía entramos por la garganta, ¿verdad? Y vamos a bajar hacia el esófago a ver si hay algún tipo de compresión. De pronto metemos la camarita y cuesta mucho que pase, o vemos en la pared del esófago alguna cosa, o que desde afuera algún órgano lo está presionando. Si en la gastroscopía no vemos nada, ¿qué podemos hacer? Otro estudio que se llama una laringoscopía, que usualmente lo hace un otorrino, que es meter una camarita para ver la parte de la vía aérea, que son las cuerdas vocales, y ver que ahí no haya ningún tipo de compresión. O si no, ya podemos hacer un estudio más avanzado, que es una broncoscopía, que ya entra uno incluso en la tráquea y hasta los pulmones. Y luego de eso, que uno lo quisiera, hacer una tomografía también, que es un TAC, para ver si algún otro órgano es el que está haciendo esa compresión y le está generando al paciente esa sintomatología, para estar completamente seguros. Doctor, ¿hay una edad en promedio donde los problemas de tiroides empiecen a aflorar? ¿O puede ser en cualquier momento de la vida? Sí, en cualquier momento. Vamos a ver, si es en personas jóvenes, por ejemplo, patologías como cáncer, tienen una carga genética muy importante, realmente es raro. 50, 60, 70 años, son como las edades más usuales en las que vamos a ver patología tiroidea, incluso desde los 40 años, sobre todo más en mujeres que en hombres, ¿verdad? Pero sí, esas son las edades aproximadas. Ok, acá tenemos otra consulta, dice, buenas tardes, se me está cayendo mucho el cabello, ¿será por la tiroides? Es una de las causas, ¿verdad? La pérdida de cabello puede estar en relación desde cosas como la genética, que ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Que la persona no se esté suplementando bien, que coma más harinas que vegetales, frutas, verduras, ¿verdad? Que nos aportan muchísimas vitaminas, incluso el hierro, que esté baja de hierro la persona, hasta que tenga la persona
un problema de la tiroides, un hipotiroidismo, y que esa sí es una causa más de pérdida de cabello, pero si nunca está de más que se haga el examen de sangre donde vemos las hormonas de la tiroides y la TSH, que es la que estimula la tiroides, para ver si está a un nivel adecuado o no y salir de dudas. Doctor, ahora que usted tocaba el tema de la genética, ¿tiene, por ejemplo, si mamá o papá tuvo problemas de tiroides, eventualmente hijo o hija tenga problemas de tiroides? Sí, podrían. Realmente la carga no es tanta, ¿verdad? Sobre todo en cánceres, cuando son muy agresivos, sí tienen un poquito más de carga genética, pero usualmente sí, pero no es tanto. O sea, no es como que mi mamá, mira, mi mamá tuvo un cáncer, yo de fijo lo voy a tener, no. O que tuvo un nódulo, yo voy a tener. La relación no es tan fuerte en ese caso en particular. Dice que si la falta de selenio en estos casos puede propiciar la caída del cabello, doctor, en caso de tiroides. Es una opción. Bueno, en caso de tiroides, no. O sea, la tiroides lo que más necesita es el yodo, ¿verdad? En ese caso particular. Pero usualmente hay desbalances de minerales que tienen las personas que tienen mayor pérdida de cabello. Entonces, todo esto lo vemos en exámenes de sangre para ver si hay algún déficit en alguno de esos minerales que necesitamos para tener una adecuada salud del cabello. Y de acuerdo a eso, le vamos a dar tratamiento al paciente. Muy bien. En pantalla en este momento van a aparecer números de teléfono y dirección electrónica del doctor para que usted lo consulte. Si tiene alguna duda, vea todo lo que hemos aprendido en esta tarde sobre el tema de tiroides y algunas patologías asociadas justamente a esta glandulita. Doctor, ahí está su número de teléfono, pero démelo. Ok, 8759-5754. Démelo de nuevo. 8759-5754. Ok, perfecto. Ahí lo tiene en pantalla, 8759-5754. Dani.